Vargas, aquí estás de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos que nos sigues pues, en este programa que trata de una u otra forma de, como hemos comentado en otros programas, de desaprender para aprender nuevas cosas realmente, y es una nueva forma, una visión diferente de ver también algunos aspectos históricos. Y es por eso que el tema del día de hoy es curiosidades del descubrimiento de América. Es un tema que solamente se habla de la llegada de Colón a América y todas estas historias, pero hay algunas cosas particulares o hay alguna serie de mitos, hay falacias en torno al descubrimiento que vamos a tratar un poco de tocar para orientarte en este conocimiento histórico. Y en esta oportunidad hemos invitado a una amiga, a una colega, una docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero en esta oportunidad a la doctora Anarela Vélez. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Encantada de compartir con usted y su teleaudiencia, que es extraordinaria, que es inteligente, que es sensible a los temas históricos. Gracias por esta convocatoria. Y a usted, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un agrado tenerla, y sobre todo una dama, ¿no? Nos gusta que vengan tanto hombres como mujeres. En esta oportunidad tenemos a la doctora Anarela, que va a compartir este tema interesante sobre estas curiosidades del descubrimiento de América. Maestra Anarela, siempre se habla acerca de que Colón llega un 12 de octubre de 1492 a América, pero ahí también hay antecedentes, es decir, que Colón no llega por pura casualidad. Son viajes, como alguien dice por ahí, totalmente planificados, son viajes, hoy diríamos, agendados, ¿verdad? Son viajes que es como cuando la NASA va a lanzar naves a la Luna o alrededor de la Tierra, son totalmente planificados. Claro, eso fue planificado, pero como el conocimiento geográfico de entonces no era tan exacto ni tan preciso, hubo mucha cosa que resultó como producto del azar, ¿verdad? Por otro lado, pues Colón no fue tampoco el primero en proponerse hacer una aventura más allá de lo que veían las personas en Europa en aquel entonces, ¿verdad? Es decir, la perspectiva que tenían fue muchas veces cuestionada a lo largo de la historia. Se dice inclusive que los griegos ya tenían una idea de que existía este continente. Ptolomeo dejó toda una cartografía bastante interesante respecto a estos otros continentes y además sorprendentemente muy cercana a la realidad. Entonces, pues se especula mucho acerca de qué es lo que pasó, qué tipo de experiencia tuvieron ellos para llegar a este tipo de precisión cartográfica, ¿no? También se dice mucho que los árabes, que tenían formas de medición también mucho más precisas que los europeos, hicieron incursiones, ¿verdad?, hacia otros continentes. Hay también cartografía árabe que fue previa a los viajes de Cristóbal Colón. Y más bien Cristóbal Colón nos deja con ciertas informaciones que hasta producen risa, ¿verdad? Por ejemplo, él después de sus viajes pensaba que la Tierra tenía forma de pera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, decimos muchas cosas acerca de los viajes de Cristóbal Colón y se dejaron muchas cosas escritas que no pueden ser tan reales. Claro. Por ejemplo, dicen que cuando avistaron la Tierra habían pasado dos horas, eran como las 2 de la mañana del 12 de octubre. Y entonces, ¿cómo era posible que a las 2 de la mañana alguien pudiera ver la Tierra? Claro, y esas son las curiosidades que vamos a ir comentando a través de todo el programa. Y una de las cosas, maestra, es que recordemos que en ese momento histórico, en Europa de ese momento, pues España pues, se convertía, era casi un imperio, digámoslo así, ¿no? Pero también, no solo España, también habían otras potencias o otros países, como el caso de Inglaterra, Francia, Holanda, la misma Portugal, ¿no?, que ellos también se dedicaban a explorar estas nuevas tierras.
Yo siempre digo, y lo comento en las clases, no se puede hablar de un descubrimiento porque realmente cuando uno descubre algo es que nadie lo ha descubierto, está totalmente, como decimos, en virgen, en estado intacto. Pero obviamente lo que hubo aquí fue un encuentro, un intercambio, algunos lo llaman un choque, otros le llaman un encontronazo de dos culturas. Pero al final, pues aquí hay que destacar, creo que de una u otra forma, a ese gran personaje mítico, polifacético, llamado Cristóbal Colón, y que pues yo siempre lo remarco que Cristóbal Colón hoy día sería como lo que la gente llama un emprendedor, ¿verdad? Que una persona que no... Un empresario. Un empresario, exactamente, porque ¿quién le da el apoyo económico? Pues se lo da la empresa privada, los genoveses. ¿Quién le da el apoyo religioso? La Iglesia Católica del momento. ¿Quién le da el apoyo político? Los reyes católicos. Y que esto pues nos dice que él venía con el apoyo político, el apoyo económico, el apoyo religioso, es decir, no fue un viaje como que me monto en un barco a ver qué me sale, son viajes totalmente planificados, planeados. Estaba planeado porque recordemos que ellos necesitaban urgentemente nuevas rutas para llegar a Asia, ¿no? Porque recordemos que habían otras fuerzas en Asia, ¿verdad? En el continente asiático, que también estaban luchando por imponerse en el mundo conocido de entonces, y que la península arábiga había sido tomada por los musulmanes, ¿verdad? Que inclusive le cambiaron el nombre a Bizancio, ¿verdad? Y le pusieron Estambul en el siglo XV, ¿no? Entonces, esta situación de que se impuso ahí una barrera para que los europeos pudieran llegar por el continente, por tierra, a buscar el comercio con los chinos, con los indios, pues ya no era posible. Por el Mediterráneo tampoco, porque eso de Suez es posterior, ¿verdad? El canal de Suez es construido hasta el siglo XIX. Entonces ellos necesitaban buscar una ruta que les permitiera llegar a esos lugares para satisfacer una serie de necesidades. Entonces ahí también vemos otro factor económico. Los europeos, particularmente las cortes, necesitaban tener cosas fundamentales para mantener su confort, ¿verdad? Por ejemplo, necesitaban las especies para que las carnes tuvieran buenos sabores, a pesar de que se estuvieran, digamos, descomponiendo, ¿no? Necesitaban la seda porque qué delicioso es dormir en seda, ¿no? Necesitaban la pólvora para las guerras. Necesitaban también otros instrumentos que ellos no podían hacer todavía, como la brújula, etcétera, que eran de autoría de los pueblos asiáticos. Entonces, y otras cosas, muchas más. También necesitaban urgentemente oro y plata, porque ellos habían quedado sus minas exangües debido al saqueo que por milenios habían tenido sus minas. Entonces, para mantener sus monedas, para el intercambio, necesitaban urgentemente también metales preciosos, entre otras cosas. Y Colón les ofreció eso a los reyes católicos, ¿verdad? No solamente a los reyes católicos, también a Juan de Portugal, ¿verdad? También los empresarios de la época. Los empresarios de la época. Isabel, que era extraordinaria, era brillante, y Fernando, que la apoyaba en todo. Y luego Alejandro VI, que era un Borgia, que era uno de los grandes papas de la época, y visionario, ¿verdad? Que también contribuyó mucho a hacer muchas transformaciones dentro de la misma iglesia, lo apoyaron. Sí, realmente, por eso es que hoy vamos a hablar acerca de esas curiosidades. Por ejemplo, maestra, aquí tenemos el tratado colombino llamado las capitulaciones. Las capitulaciones, recordemos que era un contrato que se firmaba entre los conquistadores y la corona española, que tenía deberes y también tenía derechos. Obviamente hacían valer más los derechos, ¿verdad? En este entonces. Y miramos en la imagen el tratado colombino, la primera capitulación que se firmó fue la capitulación de Santa Fe. Fueron pactadas y firmadas por Fray Juan Pérez, representante de Colón, y Juan de Coloma,
secretario de Fernando el Católico. Vemos en este documento, maestra, de la época, ese contrato, y era obligatorio para que cada persona que venía a América tenía que firmar estas capitulaciones. Exactamente, tenían que adquirir compromisos, ¿verdad? Que hay que decir que en ese momento no se tenía idea exacta de que estaban en un nuevo continente, ¿verdad? Ellos, no sé qué, pero sí que a donde iban en representación de los reyes, y que siendo representantes de los reyes, toda riqueza que encontraban era justamente para satisfacción de las necesidades de la corona, de sus proyectos, etcétera, ¿no? Así es. Entonces venían comprometidos. En esas capitulaciones cada vez fueron siendo más complejas, ¿verdad? Las primeras pues tenían unos requisitos, pero ya digamos en el siglo XVI y siglo XVII particularmente, ya ni siquiera los representantes de la corona podían venir con sus familias, ¿verdad? Interesante. Pero lo vemos en esta, ¿qué decía? Esta es una carta que fue emitida el 4 de marzo de 1493. El rey Juan II de Portugal envió esta misiva a Fernando de Aragón, en la que le comunicaba sobre el desembarco de Cristóbal Colón tras su regreso de descubrir las nuevas tierras. Llegó aquí con fortuna, dice, de mar a nuestro puerto de nuestra ciudad de Lisboa, vuestro almirante. Realmente en esta carta, vuestro almirante, que holgamos mucho de ver y mandar trata bien. Es escrito en el portugués antiguo, Juan II de Portugal. Algo interesante, maestra, el 4 de marzo de 1493. Vemos que Colón llega a las nuevas tierras el 12 de octubre de 1492. Quiere decir, dentro de las curiosidades, que el primer lugar que llegó Colón cuando regresa del viaje, realmente, según este documento, no fue a España, no que pasó por Portugal, porque vamos a verlo más adelante, hay una tormenta que lo mueve, y él pasa primero por Portugal y después se va para España, ¿no? De unos datos interesantes que se cree o se enseña que Colón fue directamente a España. Aquí tenemos la carta escrita en portugués antiguo, con el sello de armas del rey de Portugal, que habla sobre el descubrimiento de América, que había pasado inadvertido porque no estaba en inventario y viendo esta carta que fue recién, dice, probablemente sea el primer documento oficial que testimonia la llegada de Cristóbal Colón a las costas peninsulares de la fortuita llegada a Lisboa del navegante, y concedía al monarca portugués la primicia, oigan, esto es interesante, ¿no? Un nuevo dato, la primicia del descubrimiento, y daba lugar a una batalla diplomática entre la corte castellana y la portuguesa por el control de la expansión, de toda la expansión atlántica. Por eso aquí vemos que tanto Portugal como España prácticamente, maestra Anabela, se reparten las nuevas tierras. Exactamente. Entonces Colón, que ya se dio cuenta de que... Yo no estaría tan segura de si fue un evento natural lo que lo Aquí lo tenemos, sí. Fue dice que llegó a Portugal el 4 de marzo de 1423 porque hubo una intensa tormenta. Paró la nave que capitaneaba, la Niña, que venía en la Niña, se fue a Santa María, y era el de su compañero Martín Alonso Pinzón, que iba a cargo de la Pinta, ya que este último arribó a Bayona. Entonces fue por una tormenta que lo desvió. Sí, él dice eso en esa carta, ¿verdad? Y ellos reconocen ese evento. Y uno tiene que creer en los documentos, pero también tiene que sospechar, porque recordemos que Cristóbal Colón también estaba en tratos con el rey de Portugal, ¿verdad? Entonces no sabemos si es que realmente tenía que pasar primero por Portugal y después a ir a ver a los reyes de España. No se sabe, yo no lo podría... Yo es que siempre ando sospechosa, ¿verdad? Sí. Porque digo yo, bueno, y realmente tendría necesariamente que haber llegado a un puerto portugués. Necesariamente, qué casualidad, ¿verdad? Para ir a hablar con Juan de Portugal, que era el oponente de Fernando y de Isabel, ¿no? Sí, curiosidades del descubrimiento. Vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando sobre este tema que está muy interesante. Usted no nos cambie y recuerde también, pues estamos en nuestras redes, que nos pueden escribir a nuestro correo, ¿qué pasó entonces?
@telebásica.com. Al igual también estamos en nuestras redes como STVE Telebásica. Ya regresamos. Curiosidad del descubrimiento de América es el tema que hoy estamos tratando, muy interesante, viendo mitos, falacias acerca de este descubrimiento de América. Sabemos un poco la historia, pero hay algunos elementos ahí que nos van, que podemos entender mejor todo ese contexto histórico, lo que estaba pasando antes, durante y después del descubrimiento de América. Todo lo que va surgiendo no es de casualidad, ¿no? Eso todo tiene causas y obviamente las causas van a terminar en consecuencias. Vemos en esta imagen o en el documento de la carta, donde pues se escribe en portugués, donde habla acerca de Cristóforo Colombo, ¿no? Cristóforo Colombo, que se le conocía realmente. Vemos que era de origen italiano, genovés, según los datos históricos, y ahí aparece donde menciona acerca de Colón. Realmente, maestra Narela, el hecho de Colón, de plantearse ese viaje, una persona que no tenía un tan solo barco, un marinero que no era dueño de ningún barco, un marinero que lo que tenía de lo que él sabía era, vamos a decirlo así, era un cartógrafo, por así, una actividad técnica, una persona tan emprendedora de su época, buscar todo ese tipo de apoyo, llegar a estas tierras. Es que yo siempre lo comparo como cuando fue el primer ser humano que puso el pie en la luna, en la Europa de aquel momento. Había una serie de mitos, leyendas en torno a qué había más allá del mar. Uy, sí. Realmente la personalidad de Colón es sorprendente. Yo lo encuentro como el mejor exponente del hombre del Renacimiento, ¿no? Porque cuando él emprende estos viajes, él pone en cuestión una serie de cosas que eran mitos de aquella época. Recuerde que se pensaba que la tierra era plana, que después de que uno dejaba de ver el mar, ¿verdad? Allá lo que había era un abismo y que allá con lo que uno que se iba a encontrar era con monstruos. Sí. Esa fue una de las primeras cosas que él, en la práctica puso en cuestión, ¿verdad? Debido a su interés de poder hacer nuevas cosas. Se movió por toda la península ibérica, ¿verdad? Anduvo buscando recursos para lograr un sueño que era hacer lo que él sabía hacer, que era ser navegante y descubridor, ¿verdad? Porque él estaba buscando las nuevas rutas para llegar a otros continentes. Y para eso se movió con los banqueros de la época, porque hay que decir que en este tiempo, que es el inicio del Renacimiento, pues ya surgen los que son los financistas. Ya el capital dejó de ser usurario. Ya los prestamistas de ese tiempo están viendo el uso del capital de otra manera. Capital para producir capital, ¿verdad? Y no solamente para la solución de los problemas del consumo de la gente. Y además, los banqueros europeos y particularmente los reyes Isabel y Fernando han expropiado de grandes riquezas a los que para entonces eran también los grandes, inversionistas, que eran los judíos y los árabes que vivían en el sur de España. Los reyes católicos estaban unificando el territorio español, estaban también sometiendo a otros para poder tener los recursos necesarios para todas esas emprendedurías. Creo que es una época interesantísima, sí, y Colón la refleja muy bien. Claro, claro, y como usted misma lo dijo, es un personaje interesante de analizar con toda su problemática en torno al mismo, pero que demostró algo que rompió todo un mito en la Europa de ese momento, en la España de ese momento. Vemos acá en esta imagen, por ejemplo, cuando Colón, una pregunta que la gente se hace, bueno, ¿y Colón de qué parte exactamente salió de España? Colón zarpó desde el puerto de Palos. Este puerto de Palos está en la provincia de Huelva, en España, y en la madrugada del viernes 3 de agosto de 1492. Acuérdense, 3 de agosto de 1492. Llegó a América el 12 de octubre de 1492. Ustedes hagan el conteo, 2 meses aproximadamente que tardó ese viaje, como estar 2 meses en el mar sin saber exactamente dónde iba a terminar o dónde iba a ir, con sus 3 naves.
que aquí también vamos a identificar algo. Salió con la niña, sí, la niña, la Pinta y la Santa María. Obviamente nunca se imaginó que haría el descubrimiento de América. Siempre descubrimiento, entre comillas, lo comentamos, porque aquí ya había población mucho tiempo antes. Aquí tenemos, por ejemplo, un mito que se tenía, una falacia. No fueron 3 carabelas. La Santa María era propiedad del cartógrafo Juan de la Cosa. Era realmente una nao. Este tipo de embarcación es más grande. ¿Sí? Y recordemos algo, y Colón, ¿dónde iba? Y realmente él iba a Santa María, e incluso le cambiaron de nombre en principio. Entonces, esto nos dice mucho, porque las otras 2 embarcaciones sí eran carabelas. El Cristóbal Quintero era el propietario de la Pinta, y Martín Alonso Pinzón estaba al mando de la Niña, que su nombre original era Santa Clara, y que era propiedad de Juan Niño, ¿verdad? Iban, como dicen, con barcos prestados realmente, y algunos de propiedad de los hermanos Pinzón. El 14 de septiembre Colón anotó en su diario que los marineros de la Niña aseguraron haber visto aves, periquitos, rabos de junco, para ser preciso. Eso nos dice que ya se acercaban al mar. Entonces, aquí, maestra, las carabelas eran en aquella época las más rápidas, las más resistentes, quizás las más baratas, pero no las más grandes. Exactamente. Claro, porque yo creo que era más fácil en aquel entonces manejar ese tipo de barcos, ¿no? Yo los llamo barcos, son carabelas, y los barcos tienen pues, sus particularidades todos, ¿no? Era bastante complejo, además, cuando ahora vemos la reproducción de las carabelas y de las naos, es increíble la cantidad de elementos que tienen estas embarcaciones para poder trasladarse por el mar. Y se necesitaba un conocimiento y un manejo increíble de estas naves para poder avanzar, ¿verdad? En determinadas rutas, en un mar completamente desconocido, guiándose en la noche por las estrellas, ¿verdad? Exclusivamente, y en el día por el sol. Entonces, pues, yo creo que aún con todas las imprecisiones que tenemos acerca de estos viajes, lo que sí se puede decir es que son respetables todos estos navegantes, porque era una cosa completamente azarosa emprender estos viajes. También esto es lo que pone el acento, es esto que decíamos, ¿verdad? Colón era un aventurero. Así es. No tenía nada, ¿verdad? Y logró hacer ese viaje que lo hizo pasar a la historia. Y ya que usted comentaba que sí es importante el hecho de dirigirse por las estrellas, recordemos que como Colón utiliza la tecnología de la época, para ese entonces, las carabelas, el tema de la pólvora, la imprenta, y el famoso instrumento que se llama el astrolabio, que el astrolabio sirve para dirigirse mediante mapas, viendo un poco las estrellas, y así, porque las estrellas aparecen en cierta época del año, en cierto punto cardinal, para poderse guiar, pero ahí también se requiere el conocimiento cartográfico, el conocimiento astronómico, y claro, de una u otra forma es un nuevo mar, aunque ellos pensaban que iban con ruta a la zona de Asia, ¿no? Exactamente, pero no era una ruta conocida por ellos para esa época. Yo siempre les comento a mis estudiantes que sin duda esas rutas fueron hechas por otros navegantes en otro tiempo y mucho antes que Colón ya se habían hecho, pero en aquella época pues el internet no existía, ¿no? Y nada de eso, entonces el conocimiento era transmitido muy lentamente, ¿verdad? Y para que uno lograra saber lo que habían hecho otras personas, pues había que ir a las bibliotecas existentes en aquella época, y recordemos lo que pasaba con esas bibliotecas. Así es. Por ejemplo, tenemos que el 12 de octubre de 1492, 2 horas después de la medianoche, Rodrigo de Triana, que el marino que gritó "Tierra a la vista", él iba a bordo de la Pinta. Algo interesante, según los datos históricos se dice que el primero que mirara a tierra le iban a dar una especie de recompensa, un poco como una pensión vitalicia. Y cuando Rodrigo de Triana da ese grito, Colón dice que no, que él lo vio primero, que Rodrigo de Triana, que él lo visualizó. Y sí, finalmente le dieron la recompensa a Cristóbal Colón.
y se cuenta de que Rodrigo de Triana finalmente murió y aparentemente se suicidó. Entonces, una historia trágica podríamos decir que el primer europeo que visualiza tierras americanas realmente fue Rodrigo de Triana. Sí, bueno, el primer español en Exacto, ese viaje, ¿verdad? Así es. Hay que decirlo siempre, me parece terrible el comportamiento de Colón en ese sentido, ¿verdad? Ya el primer viaje. Sí, en el primer viaje, porque, bueno, a él le hicieron otras parecidas después, ¿verdad? Él conoció su propia medicina, pero me pareció terrible porque el otro, pues, murió además en la pobreza total, ¿verdad? Y después de haberse esforzado muchísimo, porque tú te imaginas lo que significaba intentar ser el primero en ver la tierra, era tener que ir en la parte más alta del barco, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos para ver a dónde estaba esto. Y realmente era un acto de desconsideración de parte de Colón hacia su tripulación, que estaba sacrificándose muchísimo para poder acompañarlo ahí, ¿verdad? También el largo del viaje hizo sufrir mucho a la tripulación y entonces creo que se merecían más cortesía de parte de Colón. Claro, y esas rebeliones, porque la gente no encontraba el camino y Colón no tenía respuesta. Realmente se tuvo que haber pasado momentos difíciles en estos viajes, motines internos en estos barcos. Fue realmente una gran aventura, por lo menos para ese momento histórico. Cuando Colón, ya según datos históricos, llega pues, el 12 de octubre de 1492 a estas tierras, la primera isla, o el primer lugar que él llega es a la isla de Guanajaní, que pertenece actualmente a las Bahamas. Y él incluso la bautiza como San Salvador. Sí, porque se sintió salvado, ¿verdad? Entonces por eso lo llamó así. Y queda en las Bahamas. Y nosotras la hemos conocido con el nombre de Guanaja. Y hemos dicho que es ahí a donde llega él, ¿verdad? A esa parte, pero en realidad se llama Guanajaní. Sí, exactamente. Realmente es un hacer mencionar de este personaje Colón y su gente. Yo siempre comento, ¿no? Ese intercambio que mucha gente critica, que dice que los españoles le dieron a los indígenas vidrios o cristales o espejos y el indígena le dio pepitas de oro al español. Pero la pregunta que uno se hace es ¿quién engañó a quién, verdad? Porque para un indígena, para un español, obviamente lo más importante eran los metales preciosos. De hecho, esos fueron uno de los grandes motivos que los impulsó a buscar nuevas tierras, por la escasez que había de metales preciosos en Europa. Pero también uno debe ver el otro lado de la moneda. Imaginemos que un indígena, al hacer ese intercambio, él recibió un espejo, ¿no? Un cristal, un espejo. El poderse ver a través de ese cristal, para los indígenas era algo mágico, ¿no? Ese intercambio. Y haber dicho, este español le di una simple piedra que me encontré por ahí tirada en una cueva o un río, y él me dio algo a cambio, me dio un espejo, algo mágico. Entonces ahí la pregunta que uno se hace es, ¿quién engañó a quién? Y por eso la otra curiosidad del descubrimiento de América es cuáles fueron o quiénes fueron los primeros indígenas que se encontraron con Colón, que mucha gente dice, fueron mayas, fueron aztecas, fueron chichas. Realmente se dice que los primeros indígenas registrados con los cuales Colón se encuentra son los taínos, son los indios taínos que tuvieron ese contacto. Y recordemos que los indios taínos dominan todo lo que es la parte del Caribe, ¿no? Del Caribe de América. Y al ver ese momento ha sido interesante, maestra, ese encuentro entre dos culturas, ¿no? Los blancos con las culturas oscuras, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, realmente para Colón, como él siempre pensaba que había llegado a las Indias, ¿verdad? Bueno, él pensaba eso originalmente cuando vio que teníamos el color de los hindúes, o semejante, ¿verdad? Al color de los hindúes. Y pues no, yo creo que Colón no se sorprendió tanto como los taínos. Los taínos, porque Colón esperaba ver gente oscura, ¿verdad? Sí. Gente hindú.
y por eso es que los llamaron indios, ¿verdad? Para nosotros son pobladores aborígenes o pobladores originarios que ya estaban habitando esas islas pues milenios atrás, ¿verdad? Recordemos que nuestros pobladores aborígenes vienen en el Paleolítico a América, ¿verdad? Durante la última glaciación tenían milenios en un proceso de ocupación de los territorios de América. Entonces el Colón quizá, bueno, pero para los taínos, ¿cómo habrá sido a ver aquellos blancos, ¿verdad? Que además vestidos venían... de metal, sí, de fuego. Venían peludos, no venían vestidos de metal. En ese momento me imagino yo por el clima, ¿verdad? Seguramente se habían aliviado bastante sus vestiduras, pero venían muy peludos, venían muy barbudos, venían muy olorosos, seguramente algo que nuestros pobladores aborígenes no estaban acostumbrados, porque Verdad Díaz del Castillo cuenta que nuestros pobladores aborígenes eran muy limpios, se bañaban mucho en las aguas cálidas de los ríos. Era un placer bañarse, ¿verdad? Bien. Realmente vamos a hacer ahorita una breve pausa, maestro, porque estamos hablando de eso, que sí es importante. Teníamos agua a disposición y usted no nos cambie, y acuérdese de escribirnos siempre en nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Curiosidades del descubrimiento de América. Hemos invitado en esta oportunidad a la doctora Andraela Vélez, que pues estamos haciendo, como decíamos, doctora, un mano a mano, hablando de estas curiosidades interesantes de este descubrimiento de América, que es importante darlo a conocer para poder entender mejor el por qué Colón y su gente actuó como actuó. Bueno, usted comentaba en el bloque anterior, maestra Andraela, que nuestros indígenas estaban realmente acostumbrados a la limpieza. Cuando vienen españoles que vienen en un barco 2 o 3 meses sin bañarse, ingiriendo bebidas alcohólicas, etcétera, hubo un impacto de alguna forma para los indígenas. Uy, sí, para nuestros pobladores aborígenes originarios, pues fue sorprendente ver aquellas personas sin color, ¿verdad? Sin color en la piel, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué será esto, verdad? También los españoles se llevaron algunas sorpresas, diríamos, agradables. Recordemos que ellos vienen de ver a las mujeres árabes y de conocer a las mujeres hindúes, que son oscuras, pero las árabes, como las hindúes, sobre todo las árabes, iban muy cubiertas y eran como un objeto muy misterioso, ¿verdad? Era un misterio para los españoles, las mujeres. Y se llegan aquí a ver que las taínas llevaban descubierto todo su torso, ¿no? De la cintura para arriba, no llevaban ropas, mostrando sus senos con mucha naturalidad. Y para los españoles aquello ya me imagino cómo habrá sido la reacción de ver a las mujeres sin ropa, ¿verdad? Cuando teníamos pues una serie de tabúes respecto al cuerpo femenino. Yo creo que se volvieron un poco locos cuando vieron a aquellas mujeres bellísimas de piel de ébano, muchas de ellas, ¿no? Sin vestimenta. Yo creo que una de las cosas interesantes y que también hay que rescatar acá, porque no todo es negativo, obviamente, y tampoco todo es positivo, hay que buscar un equilibrio en este descubrimiento. El tema del mestizaje, ¿no? Porque recordemos que los ingleses, los holandeses, realmente no venían con la intención de mezclarse con la población. En cambio, los españoles finalmente se empiezan a mezclar. Cabe destacar, si comparamos, y no quiero en esta oportunidad defender, solo estoy hablando en términos históricos, si comparamos la labor de los españoles en América y en relación a los portugueses, las primeras universidades, maestra Andraela, que se gestan y se fundan en América, son universidades fundadas por españoles, la de México y la de Perú, y con un poco muy parecidas a la Universidad de Salamanca. Pero los portugueses no fundaron ninguna universidad, ¿no? Y los ingleses, casi como 80 años después, los ingleses fundan una universidad, la Universidad de Harvard, pero quienes fundan las primeras universidades en
En el continente América son los españoles. Tenemos la Universidad de Santo Domingo, que es la universidad más antigua de toda América. Así es. La primera, ¿verdad? La Universidad de Santo Domingo, pues, que se funda muy tempranamente. Pero hay que recordar que nosotros teníamos unas tradiciones, nuestros pobladores originarios tenían unas tradiciones de escuelas, digamos, que serían como tipo universidades, los Calmecac, ¿verdad? Que en donde aprendían todo el conocimiento que los pobladores aborígenes habían logrado acumular hasta entonces. Entonces esa sed de conocimiento que tenían nuestros pobladores aborígenes junto con la sed de conocimiento de los europeos se junta y encuentra un espacio, digamos, apropiado para crear nuevas instituciones que satisfacieran necesidades. Originariamente las universidades estaban destinadas particularmente para los blancos, ¿verdad? Pero algo había ahí que en nuestros pobladores que nunca rechazaron, al contrario, deseaban ir a esas universidades. Hubo, ¿cómo se llama? Gente que soñaba con ir a esas universidades de nuestros pobladores originarios, y estaban ahí esas instituciones. Así es. Bien, comentamos también que una de las competencias, como se llamaría hoy día, de las habilidades que tenía Cristóbal Colón, era que era un cartógrafo, sabía leer los mapas. Aquí vemos una carta náutica que es atribuida a Cristóbal Colón. Los sabios portugueses y castellanos que estudiaron el proyecto de Colón tenían motivos para rechazarlo. Basándose en diversos autores, el genovés creía que Asia era mucho más extensa que lo que en realidad era, ¿no? Y erraba en la magnitud de la milla náutica, con lo que suponía, y que Japón estaba a 2.400 millas de las Canarias, cuando de hecho realmente eran 10.600. Entonces era un grado de error bastante alto, ¿no? Y que uno también se pregunta, ¿en quién o en qué se inspiró Cristóbal Colón para hacer estos viajes? Recordemos que también Cristóbal Colón era un lector. ¿Y quién era el viajero de la época? Pues Marco Polo. Marco Polo en el siglo XII. Pero es que además recordemos que Colón tenía unas formas de medición bastante divertidas, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y cómo fue que llegó a esta conclusión? Sí. Porque ya se tenía una idea más o menos precisa por parte de otros cartógrafos de su tiempo. Creo que hay uno de apellido Piri Rice, creo que se llama, que había hecho ya unas, digamos, incursiones en la cartografía de la época. Y por eso es que sus compañeros estaban tan preocupados, porque como él había calculado 2.000 millas, 2.400 millas, 2.400 millas, entonces había calculado mucho menos tiempo para la llegada a su destino, y resulta que se triplicó ese tiempo. Entonces todos estaban realmente bastante desesperados. Pero bueno, eran las limitaciones de la época, ¿verdad? Como yo le digo, para conocer un mapa había que ir a las bibliotecas que quedaban a 200 kilómetros o más de donde estaba él. Por ejemplo, en Córdoba habían mapas, ¿verdad? Hoy día sabemos que los eruditos árabes habían dejado alguna cartografía ahí con ciertas mediciones mucho más exactas. Incluso se habla de nuevos descubrimientos de algunos mapas hechos por chinos también, ¿no? En esta tierra, igual el caso de los vikingos, sí. Que realmente es lo que pasa es que uno dice, y entonces, ¿por qué se le da el tributo o por qué se le da los honores a los españoles que son los que descubren estas tierras? Realmente ellos es que llegan, incursionan, andan buscando oro y plata, al final se dan cuenta que sí lo hay y se instalan. Los españoles nunca venían con la idea de quedarse, ¿no? Como el caso de los ingleses, venían con la idea de quedarse en la zona de Estados Unidos. Los españoles aquí no venían con esa idea. Como lo comentamos, el español viene y se mezcla con la población, tienen hijos, ¿no? Una gran cantidad de españoles tuvieron hijos con la población indígena, de ahí es donde surge el famoso grupo que
se le conoce como el mestizaje, el mestizo, que es la unión de indio con blanco. Pero bueno, volvamos aquí a otra curiosidad. Entonces, quienes se disputaban el poder era Portugal y España. Firman un tratado, maestro, el famoso Tratado de Tordesillas. Este tiene la fecha del 7 de junio de 1494, donde se compone una serie de acuerdos entre los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, por una parte, y el rey Juan II de Portugal, donde aquí, lo que usted comentaba, ¿no? Un poco, el Papa, el mediador de esto era el Papa Alejandro VI. Y recordemos que Alejandro VI era pues, de origen español, ¿no? Era valenciano, creo, ¿no? Era valenciano, sí. Entonces ahí se sabe si es el árbitro entre dos países. Obviamente España tiene la supremacía en América. Esa repartición es un tanto cuestionable, podemos decir. Así es. Bueno, lo que pasa es que él tenía sus preferencias por sus orígenes, claro, pero no solamente por eso, sino que recordemos que el Vaticano también tenía sus relaciones políticas con los señores feudales de aquel entonces. De eso dependía su estabilidad también, ¿verdad? Bueno, estamos frente a el nacimiento de una nueva época en donde se establecen un nuevo tipo de relaciones y de vínculos por parte de la Iglesia. Bueno, Alejandro VI fue el que tuvo la mejor y más fructuosa relación con los Médicis, ¿verdad? Que eran los grandes banqueros del entonces, que surgían como con una visión diferente del uso del capital. Entonces, no es por nada que se necesita la opinión de Alejandro, que era un potentado económico de la época, que tenía las mejores relaciones políticas de entonces, porque manejaba las rutas del dinero, cómo llevar el dinero seguro, digamos, de Florencia a Roma, cómo llevar el dinero seguro de Florencia a Génova. Esas rutas para trasladar el dinero, o de Venecia a qué sé yo, a otro puerto. Génova. Esas rutas tenía que tener alguien el dominio de esas rutas. ¿Quién cree que lo tenía? Alejandro VI. Manejaba muy bien todos los recursos necesarios para que esos traslados fueran seguros. Entonces no me extraña para nada que él haya sido el que decidiera cómo se iban a repartir los territorios de los nuevos territorios conocidos entre Portugal y España, y que de algún modo intentara, dados sus orígenes, tener satisfechos las exigencias de los reyes españoles. Todo está conectado, como dicen. Sí. Vemos acá, por ejemplo, como lo comentamos, el Papa Alejandro VI, que era de Valencia realmente, y en este tiempo era parte del reino de Aragón, se inclinó hacia los intereses de los reyes católicos. Vemos el documento de la repartición de las nuevas tierras. Este sería, como decimos comúnmente, el repartimiento del pastel de América, realmente, entre España y Portugal, porque no solo reclamaba Portugal, también reclamaba Inglaterra, también reclamaba Francia, también reclamaba Holanda, que cómo era posible que España se quedara con estas nuevas tierras, solo porque cuando Colón va a pedir el apoyo de los reyes españoles, Colón, cuando funda ciudades en nombre de España. Y aquí, maestra, si me apoya en esta parte, pero España no era España en ese entonces. No era España, ¿verdad? España viene a ser la tal mucho después. En esta época, los reyes católicos están consolidando el territorio, la territorialidad, porque hasta entonces teníamos, por ejemplo, el condado de Cataluña, que era todo un poder. Por eso es que ahí hoy en día hay movimientos independentistas, ¿verdad? Los vascos iguales eran otro territorio dominado por otros señores feudales. Galicia era otro territorio. Extremadura era otro territorio. Andalucía era otro territorio. Aragón era otro territorio. Estaba muy dividida la península arábiga en varios señoríos
que sostenían el dominio de esa territorialidad. Los reyes católicos tuvieron... y me olvidaba, los árabes y los judíos en el sur de España, en Andalucía, también tenían dominios territoriales, y este dominio territorial llegaba inclusive hasta Madrid. Entonces, esta época histórica no es España. Por eso nuestros documentos hablan siempre de la península. Hablamos de los peninsulares y de la península, no de los españoles. Cuando hablamos en historia de esa época histórica y queremos ser más precisos, hablamos de esa manera, para reconocer que este es todavía un proceso, es una nación en formación, todavía no se ha formado. Curiosidades del descubrimiento de América, eso es lo interesante de lo que estamos viendo en este momento. Y vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Curiosidades del descubrimiento de América. Estamos con la doctora Anabela Vélez hablando de esas cosas interesantes, de esas cosas que podemos entender mejor el actuar de estos personajes, sobre todo el tema de Cristóbal Colón. Cuando España, vamos a llamarle hoy día España, que entonces no era la España como tal, pero cuando firman este Tratado de Tordesillas, que se firma prácticamente 2 años después del descubrimiento de América, España y Portugal se reparten las nuevas tierras. Obviamente hay un árbitro ahí que es de origen español, el Papa, Alejandro VI, ¿no? Que pues, es el que da como el visto bueno, el cierre a este repartimiento. Pero vemos que a España, maestra Anabela, es el país que le corresponde prácticamente toda América. Portugal, viéndolo en el mapa, vemos que del lado de la línea que aparece ahí, del lado de la línea al lado izquierdo, pertenece a España, que es toda América, y Portugal sería de esa línea hacia el lado derecho, que es Asia, África y todo, pero a Portugal prácticamente se queda solo con Brasil, y España con el resto de América. Así es. Bueno, además recordemos que Alejandro VI venía de Aragón, ¿verdad? Y el esposo de Isabel era Fernando de Aragón, ¿no? Entonces había toda una serie de intereses mezclados. Pues se podría decir de alguna manera que fue una repartición injusta. No, ¿verdad? Porque ni tenían derecho a repartirse nada, porque los territorios de América eran los territorios de los pobladores aborígenes, desde mi punto de vista. Porque yo pienso igual. Entonces, pero lo hicieron. Y los hechos históricos son que Portugal, como se sintió afectada por la repartición de Alejandro VI, se pasó por donde pudo, ¿verdad? El Tratado de Tordesillas. Y lo vemos en el mapa. Y tomó más territorio del que le correspondía. Pero además Portugal le hizo mucho daño a América, porque ellos tenían mejor montado el tráfico de esclavos que los mismos españoles. Y entonces, con la finalidad de esclavizar a las poblaciones aborígenes, acabó con las misiones que venían desarrollando aquí un sector de la Iglesia Católica, que eran los jesuitas, con esa finalidad, con la finalidad de mantener la unidad de los territorios que había ocupado. Y eso fue bastante dramático para nuestros pobladores aborígenes, porque los jesuitas defendían más y mejor los intereses de los pobladores originarios de América. Claro, aquí vemos incluso en este mapa, usted mismo lo comentaba, muestra todo el territorio que Portugal colonizó sin respetar el Tratado de Tordesillas. La parte roja que se mira en el mapa, toda esa parte era dominio español, y los portugueses se metieron a ese dominio español. Pero algo también interesante, vemos que se ve una delgada línea ahí, que esa de la delgada línea hacia el lado derecho era el dominio de Portugal según el Tratado de Tordesillas. Pero también los españoles se metían al territorio portugués, ¿verdad? Y los portugueses al territorio español. Obviamente los que más invadieron fueron los portugueses, como usted bien lo dijo. Pero aquí viene otra vez la pregunta, maestra.
en ese momento histórico, o por lo menos cuando los españoles fundan universidades en América, la pregunta es ¿cuántas universidades fundó Portugal? 0. No fundó ninguna, ¿no? Era únicamente pura extracción, puro expolio. Extractivismo, sí. Es que la verdad es que como aquí hubo bueno, no solamente hubo mestizaje, sino que hubo mayor arraigo de españoles en América. Los criollos, por ejemplo, que son los españoles que ya se quedan en América, que tienen arraigo en América, que toman posesión de grandes territorialidades, que quieren hacer su vida aquí, no quieren quedarse en la ignorancia. Y ellos promueven la fundación de esas... Ellos y sus hijos, ¿no? Ellas para sus hijos, sí, para su descendencia y para producir nuevo conocimiento, sí, ¿verdad? ¿Conocimiento sobre qué? Pues sobre la naturaleza de América. Por ejemplo, Carlos III, bastante más adelante, ya en el siglo XVIII, dejó cuenta de ese conocimiento acumulado en las universidades de América, porque trajo gentes como amanuenses que fueron tomando notas de todo ese conocimiento de la naturaleza que había, de la geografía, conocimiento pues científico también que había aquí en América, y eso pues no se puede negar, no se puede discutir, ¿verdad? Yo creo que los criollos fueron una fuerza importante que obligaron a la corona española a que aquí no todo el oro se fuera para España, sino que algo de esa riqueza que se extraía en nuestros continentes fuese invertido para producir conocimiento en las universidades, para crear universidades y producir conocimiento. La famosa leyenda negra, ¿no? Sí, es que también, bueno, mire usted, por ejemplo, también las instituciones dedicadas al arte, ¿verdad? Que se fundaron en el Virreinato de la Nueva España, la que se llamó la de San Fernando, que fue una maravilla, como ahí se hacía escultura, se hacía pintura, se hacía, bueno, todas las expresiones, música, todas las expresiones artísticas se fomentaron desde esta academia maravillosa del Virreinato de la Nueva España en Mesoamérica, ¿no? Y ese conocimiento nos llegaba a nosotros indirectamente. Bien, vamos a seguir hablando acerca de este personaje de Colón, que es como el protagonista de este descubrimiento de América. Las ideas científicas que tenía Colón, porque tenía su idea científica, un poco tanto perdido, pero por lo menos se replanteó nuevas ideas en ese momento histórico. Llegar a decir que la Tierra no es cuadrada es como, casi era como un loco de atar, ¿verdad? Llevarlo a un hospital psiquiátrico. Es como que en este momento nosotros dijimos la Tierra no es esférica o redonda, sino que es triangular, o sea, prácticamente nos despojan de nuestros títulos y vamos presos por ese tipo de cosas. Pero Colón, por ejemplo, antes de morir, él afirmó que en sus últimas cartas realmente, que la Tierra tenía una forma de pera, ¿no? Siendo la circunferencia de la Tierra menor en los polos. Uno se imagina con la imagen una pera y uno se imagina todo lo que es el continente americano, ¿no? Pero por lo menos rompió el esquema que era cuadrada, ¿no? Sí, y plana. Y plana, ¿verdad? Entonces eso me parece que ya fue un gran avance y tenía cierta razón en el sentido de que en los polos hay otro tipo de situación, ¿verdad? Sí. Es decir, que la Tierra no es totalmente esférica como un balón perfecto, sino que está achatadita más bien en los polos, ¿no? Pero bueno, Colón creo yo que se atrevió, ¿verdad? Era un atrevido, porque realmente decir una cosa tan novedosa para entonces era poner en cuestión conocimiento impuesto desde la Biblia, ¿no? Así es. Bien, tenemos acá una imagen de cuando Colón llega a Barcelona, que es recibido como todo un héroe. Incluso se habla de que se le sienta una silla especial, él se recibe en forma pública. Realmente en este primer viaje llegó como todo un héroe, con algunas muestras de personas, de animales. Los reyes españoles, creemos nosotros que la empresa privada que le apoyó haber dicho, bueno, ¿y dónde está el oro? Que es lo que andaban buscando, lo que más les interesaba a la empresa, ¿no? Pero con esa historia Colón se hace 4 viajes, ¿no? Él se financia o le financian 4 viajes
porque él crea expectativas en los banqueros de la época para que lo sigan apoyando en estos viajes. Miramos en la siguiente imagen, por ejemplo, esta es la Torre de Oro. Lo interesante de este lugar es esto que es en Sevilla, maestra, que usted estudió en Sevilla, ¿verdad? Yo estudié en Cataluña. Cataluña, en Barcelona, justamente en la anterior, pero yo fui aquí a Sevilla a visitar a Mario Felipe Martínez cuando él estaba ahí haciendo estudios también, y anduvimos caminando por esos... La Torre de Oro, que aquí fue... Sí. En Sevilla fue de vuelta de su último viaje, Colón en su cuarto y último viaje, que él se lamentaba porque no lo habían recibido muy bien y porque prácticamente Colón en su cuarto y último viaje va 20 años de servicio, ¿verdad? Va con grilletes y porque fue acusado de corrupción, no tenía casa, como usted lo comentaba al principio, ¿no? Muere en la más completa de las miserias, porque tanto poder, ¿verdad? Recordemos que Colón fue almirante, se le dio el poder, almirante de la mar océano, virrey de las tierras descubiertas y capitán general. O sea que Colón, como decía el doctor Mario Felipe, se convirtió en un monstruo de poder, ¿no? Sí. Que incluso cuando lo llevan de vuelta en el cuarto y último viaje, no vino más viajes, que fue en la época en la cual descubre Centroamérica, Honduras también, que llega por la isla de Guanaja. Él regresa a España y no vuelve nunca más a América, no vuelve nunca más porque es enjuiciado o se le acusa de actos de corrupción, etc. Y aquí miramos esta imagen que lleva en el barco con los grilletes, porque él dice que le dijeron de la corona española que lo llevaran con grilletes, por lo tanto tenía que ir con estos grilletes, ¿no? Claro. Bueno, ahí Colón tuvo lo que se merecía, ¿verdad? Porque debió mucha riqueza que le pertenecía a los reyes, ¿verdad? Si a lo mejor la riqueza hubiera sido para otros, no habría sido castigado. Pero en este caso, como eran supuestamente posesiones de los reyes a quienes tenía que devolver lo invertido, pues entonces sí fue tratado con mucha dureza, ¿verdad? Y él... falleció sufriendo las consecuencias de sus actos. Sí, ahí miramos cuando llegó el corregidor Bobadilla a Santo Domingo, porque estaba en Santo Domingo, que era la capital de la Española, que Colón quiso armar un grupo de resistencia para que no lo llevaran preso hacia España. Finalmente, pues ahí estaba su hermano Diego Colón, que fue el que realmente organizó este grupo para evitar ser llevado preso. Para Colón, Santo Domingo era como su paraíso, ¿no? Aquí miramos en esta imagen Colón en sus últimos días. Cuando se dio cuenta que la reina había muerto, dice que él la quería mucho y lo lamentó, pero que al final fue realmente la reina quien más lo apoyó. Se habla también, maestra, de cuáles fueron esos dominios que tuvo en caso de Estados Unidos. La gente dice, ¿los españoles estuvieron en los Estados Unidos? Sí estuvieron, ¿no? Estuvieron, ¿verdad? No es por casualidad que ciertas áreas de Estados Unidos llevan el nombre en castellano, ¿verdad? Sí. Entonces, porque era la lengua que impuso Castilla, ¿verdad? Que impusieron los peninsulares, y por eso es que tenemos, por ejemplo, lugares que se llaman la Florida, ¿verdad? Santa Mónica, Los Ángeles, sí. Todo eso, ¿verdad? San Francisco, ¿verdad? Todos estos y no es inocente también que tengamos en la literatura al zorro, ¿verdad? Que sus dominios eran justamente los territorios españoles en lo que conocemos hoy en día como Norteamérica, como Estados Unidos de Norteamérica, que se supone que eran territorios que estaban siendo conquistados por los ingleses, pero no es así, ¿verdad? Esos territorios fueron originalmente conquistados por los españoles y por los franceses, porque los franceses estuvieron en Nueva Orleans, ¿verdad? Y después los norteamericanos es que ya se apropian en guerras, fueron guerras, ¿verdad? De estos territorios, impusieron su cultura, impusieron su dominación. Así es. Sí, toda la parte de Texas, California, Arizona, ¿no? Es dominio español. Veamos en las siguientes imágenes también, sobre todo la zona del Caribe, la Florida, Cuba, la Española. Realmente el dominio de los españoles fue importante, ¿no? Y otro aspecto también importante que
quiero rescatar acá es referente esos territorios los obtuvo Estados Unidos hasta el siglo XIX, cuando Santana se los cedió. Así es, definitivamente, ¿no? Y finalmente, pues queremos ver acá un 10 de agosto de 1519, que esto hace 500 años, salió de Sevilla la expedición de Magallanes y Elcano, que iba a circunnavegar por primera vez el planeta. Esa vamos a ir la primera, algunos dirían el primer viaje en la órbita de la Tierra, pero en la Tierra misma. Sí. Que se circunnavega, ¿no? Así es. Todo el círculo y que se llega hasta lo que hoy conocemos el Magallanes, ¿verdad? En el sur de Chile, ¿no? Entonces sí, esto realmente fueron viajes extraordinarios con la tecnología de la época, porque los mares del sur eran bravos, ¿verdad? Y sin embargo se atrevieron. Nada de Pacífico, realmente. Nada de pacíficos, ¿no? Eran realmente mares muy bravos, y las temperaturas en el polo, ¿verdad? En el polo sur también severísimas, y lo hicieron, se atrevieron, se animaron y llegaron hasta ocupar pues esas territorialidades y a enfrentarse a pobladores aborígenes también muy aguerridos, ¿verdad? Los mapuches en Chile nunca aceptaron la dominación española. Es más, estuvieron en guerra contra los blancos hasta el siglo XIX, ¿verdad? La pacificación. Pero ellos estuvieron ahí y fueron los que hicieron los primeros mapas más precisos de lo que son este continente. Bien, qué interesante el programa del día de hoy. Hemos hablado acerca de esas curiosidades del descubrimiento. Obviamente hay más. Ahorita el tiempo, yo siempre digo, maestra, que la historia es larga y el tiempo es corto, ¿no? Sí. Pero hemos tratado un poco de hacer este mano a mano con la doctora Anabela. Mensaje final, maestra, para todas las personas que nos ven. Bueno, quiero siempre invitar a la teleaudiencia de este programa a que lo sigan, porque el conocimiento histórico siempre nos va a nutrir, nos va a hacer tener posiciones más certeras respecto a lo que es nuestra identidad, la identidad como hondureños, como americanos, como latinoamericanos, y es importante conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente y procurar hacer del futuro de este país un futuro que satisfaga más a la ciudadanía. Doctora Anabela Vélez, docente del Departamento de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con este mensaje, gracias por haber estado en nuestro programa, y también a ustedes gracias. Y recordarnos que nos escriba siempre a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual como en nuestras redes estamos como STVE Telebásica. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.